extraterrestres porque no somos de este mundo, no porque nosotros lo digamos. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, en esa oración, les dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo porque no compartimos la filosofía. No quiere decir que no habitamos en este lugar, vivimos aquí, pero no compartimos esa filosofía, esos pensamientos, la mundanalidad del pecado, ya no lo compartimos. Antes sí, ¿no? Antes sí estábamos en eso, hoy no, ¿no? Hoy ya no. Por lo menos ya intentamos no seguir la corriente de este mundo. Por esa razón es que nosotros esperamos una ciudadanía celestial, la Nueva Jerusalén, que vendrá después, cuando el cielo y tierra pase todo. Ahí estaremos, porque también Jesús dijo: voy a preparar morada para todos ustedes. Amén. Él ha ido a preparar nuestro lugar, nuestra casa, para que estemos por la eternidad. No solo por 100, por 1000 años, sino por la eternidad. Así que prepárese, va a tener una casa muy bonita, va a tener un lugar hermoso donde habitar por la eternidad, porque ese es nuestro lugar. Pero no por ello quiere decir que nosotros vamos a estar mirando al cielo y diciéndole: mi casa, como ET, ¿no? No, sino sabemos que estamos yendo allá, pero aquí tenemos una misión que cumplir. ¿Amén? No. Otra vez, tenemos una misión que cumplir. ¿Amén? Tenemos que hacer algo. No estamos aquí solamente de adornos. Yo sé que somos hermosos. Algunos dirán, yo soy la ornamentación de la casa de Dios. No, no, está bien, somos bellos, pero no solo estamos de adorno, tenemos un propósito y una misión. Por eso hemos venido a establecer el reino de Dios en esta tierra. Para eso hemos nacido, para eso hemos sido escogidos, hemos sido predestinados con el anticipado conocimiento de nuestro Señor para buenas obras, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, ahora que nosotros estamos, como decimos, en terreno hostil en algún momento, porque el mundo es así, tenemos que establecer el reino, y para hacerlo Dios nos está explicando cómo hacerlo. Por eso nos hemos metido en este lío de la armadura de Dios. Estamos en un lugar, como decía, como les he puesto el ejemplo de los extraterrestres que aterrizan en un lugar y piensan: esta es tierra hostil, y esto y otro, pero todos ellos están equipados con una armadura, con algo que les protege contra la atmósfera, contra los rayos, contra todo, así como en las películas futuristas. De la misma forma el Señor nos ha enviado o nos ha traído a este lugar para que nosotros estemos tal vez en terreno hostil, donde el mundo tiene su ideología, su maldad y todo, pero nosotros tenemos una armadura que no es física, no es palpable, es espiritual. Por eso estamos estudiando eso. Por eso vamos a leer este libro de Efesios nuevamente, capítulo 6, versículos 10 al 12, donde dice: por lo demás, hermanos míos, el apóstol Pablo está hablando, diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Ojo, dice toda, ¿no? No solamente el escudo, no solamente a algunos les gusta mucho la espada, no solamente eso, sino toda la armadura. Tenemos que tener toda la armadura, porque si solo tenemos la espada, vamos a poder defendernos en cierta medida o hacer ofensiva a nuestro ataque, pero en otro lugar nos van a atacar. Por eso es que dice que vistamos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es el príncipe de este mundo, es el que reina el mundo, el que está al centro y el que hace muchas cosas y deshace muchas cosas. Está al mando, ¿no? Y uno dirá: qué tontería, pues entonces ya está listo, ¿no? Sí, está al mando, pero más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso dijo Jesucristo. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál es el que está en el mundo? Diablo, Satanás, Lucifer, todos los nombres que quieran ponerle. Pero más poderoso es el que está en nosotros, que es Dios, el Espíritu Santo. Por eso Él nos da su armadura y nos dice: fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque contra esta armadura, contra lo que Dios nos da y contra Él mismo, no va a poder ganarnos. Por eso, contra todas esas acechanzas vamos a estar firmes. ¿Cómo vamos a estar? Firmes. No nos vamos a mover, no vamos a retroceder, no vamos a caer, vamos a estar firmes. Van a venir las acechanzas, va a venir el ataque, va a haber muchas cosas, pero vamos a estar
firmes siempre y cuando estemos con el Señor y esa armadura espiritual que estamos describiendo. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne. Nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, nuestra guerra es espiritual. Por lo tanto, nuestras armas son espirituales, nuestra armadura es espiritual, porque estamos en una guerra espiritual. Amén. Hemos resumido 3 domingos. Ahora vamos a lo que hoy día hemos venido. El versículo 14, mismo capítulo 6, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo hemos visto el anterior domingo. Ceñidos vuestros lomos, ¿qué quiere decir? Era el cinturón de la verdad. Hemos entendido qué es la verdad. Hemos entendido que la verdad es una persona, no es una cosa. La verdad es Jesucristo. Y cuando estamos en Él y con Él, todo lo demás se va a acomodar. Toda la armadura va a encajar en su lugar. Pero si no estamos en la verdad, si no tenemos relación con nuestro Señor, una comunión, difícilmente el resto de la armadura se va a armar. Por eso es lo primero que cita Pablo. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esa armadura, donde dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Es esa parte de la armadura que protege el tórax y principalmente los órganos más importantes, que son el corazón, pulmones y demás. Esa es la coraza. Pero esa coraza dice que es de justicia, la coraza de justicia. Ahora vamos a la parte espiritual. Lo compara con algo que es físico, que protege la mayor parte del cuerpo, porque es la mayor extensión que tenemos que cubre la coraza. Todo el pecho, estómago, espalda está cubierto por esa coraza. ¿Qué cubre la mayor parte de nuestra vida? La justicia. A eso se está refiriendo y de esa forma el apóstol Pablo la relaciona. Vamos a ver cómo es esto. ¿Qué es la justicia? Porque así como hemos visto que era la verdad, era Jesucristo, su palabra, ahora entendemos o debemos entender qué es la justicia para poder saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente ponernos una coraza imaginaria o espiritual, no. Es algo que tenemos que conocer y vivir para poder tenerlo como Jesús, como el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, para tener toda la armadura, no solamente una parte. Entonces, vamos a los 3 puntos. Vamos al primer punto para ver qué es la coraza. En primer lugar, la coraza es un regalo. ¿Ok? La coraza es un regalo. Bueno, en realidad todo es un regalo, pero principalmente esta, porque cuando no la entendemos así, vamos a tener problemas. Por eso ponga, subraye, resalte. Entendamos que la justicia es un regalo. Es importante entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo consideramos un regalo y lo consideramos algo que nosotros tenemos que comprar, ganar u obtener, ahí tenemos problemas, porque no vamos a poder hacerlo. Porque la justicia no se vende. Es más, la justicia que nosotros podemos conseguir es algo muy limitado y algo que no lo vamos a lograr. En otras palabras, muchas personas piensan que uno puede hacerse justo, uno puede vivir una vida justa y uno puede hacer el esfuerzo, pero siempre vamos a llegar al lugar donde decimos, no lo hemos podido lograr, ¿no? Porque siempre en algo no nos va a ir mal, en algo no vamos a poder lograrlo. Por esa razón es que la justicia, como Dios sabía eso, Dios sabía que nosotros no íbamos a poder hacer todo bien, entonces Él nos regaló la justicia. Él nos la regaló. Es un regalo. ¿Por qué es un regalo y por qué es tan importante? Porque cubre la mayor parte de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cubre una parte muy importante, vulnerable en nuestra vida, que es nuestra conciencia. Cuando nosotros nos acusamos a nosotros mismos o cuando dejamos que el enemigo nos acuse. Esa parte es fuerte porque muchos de nosotros caemos ante eso. Cuando nosotros no hacemos bien las cosas, generalmente el enemigo a veces, o nosotros mismos, porque a veces no distinguimos,
Muchas veces el enemigo, pero a veces, o la mayoría de las veces, somos nosotros mismos quienes nos decimos, qué tonto que soy, qué que lo he arruinado otra vez, no es posible, sí, pero uy, y empezamos a mirarnos de una forma negativa y nos condenamos. O el enemigo nos condena, te dice, otra vez has caído en lo mismo, ¿no? O te dice, hemos caído en lo mismo para camuflarse con tu voz, ¿no? Porque difícilmente el enemigo va a venir a hablarte y decir, yo soy el diablo, oye mi voz. No, él se camufla como una voz interior que a veces hasta confundimos con la voz de Dios. Porque el único terreno en el cual puede tener acceso el enemigo es a nuestra mente, a meternos ciertas ideas, ciertos pensamientos, generalmente de condenación. Por eso es que el Señor ha provisto la justicia para que esa parte esté cubierta. Porque la mayoría de nosotros nos condenan, somos buenos para condenarnos, ¿no? Soy mal padre, soy mal esposo, soy chacra, mal cristiano, mal futbolista, todo mal, porque tenemos esa condena. Es natural, es nuestra conciencia que nos mueve. Y a veces el enemigo incluye muchas cosas. Entonces, el Señor quiere cambiar eso, por eso nos regala su justicia. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ojo, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué quiere decir? A veces nuestro corazón nos reprende, nuestro corazón nos condena. Pero cuando somos libres de esa condena de nuestro corazón, entonces tenemos confianza, ¿no? Confianza tenemos en Dios. Porque cuando nuestro corazón nos está molestando y nos está condenando, difícilmente podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque decimos, Dios es bueno, Dios todo lo hace, pero yo soy un chakra y demás cosas, ¿no? Que no voy a decir. Yo soy malo, yo soy esto, yo soy el otro. Por esa razón, a veces el enemigo gana ventaja y nos condena y nos limita. Es un ataque muy fuerte. Por eso el Señor nos ha provisto de la justicia como una coraza para defendernos contra todo ello. Vamos a unos pasajes importantes para analizar. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí está, dice el don de la justicia. La justicia es un regalo. Amén. No es una recompensa. No es lo que aparece cuando me porto bien. Porque muchos piensan así. He orado, he ayunado, he predicado, he diezmado, he ofrendado, he hecho todo, he limpiado la congre, he hecho todo. Ay, yo soy justo. No, eso no funciona así. Esa justicia no le complace al Señor. Es tu justicia. Y cuando quieres hacer tu justicia, rechazas la justicia de Dios. Estás diciendo que por esto que hago soy justo y Jesús dice, entonces, ¿para qué yo he muerto? ¿No? Entonces, mi muerte, ¿en qué queda? ¿No? Porque Él ha muerto para darnos su justicia. Porque nuestra justicia no es tan buena. Nuestra justicia es limitada. Nuestra justicia es en base a esas obras que son medio, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las obras que hagamos no las hacemos perfectas, generalmente. O todo lo hacemos perfecto. ¿Ah? ¿Hay alguno que piensa que todo lo hace perfecto? Cuidado, ¿no? Cuidado. Porque ahí tenemos un terreno complicado, ¿no? Cuando creemos que todo lo hacemos perfecto, todo lo hacemos bien, somos muy capaces, muy entendidos, ahí tenemos, como dice la palabra, el que cree estar firme, cuídese de no caer, ¿no? El que cree estar firme, cuídese de no caer. ¿Por qué? Porque cuando eso entra en nuestro corazón, empezamos a movernos por nuestras obras y empezamos a movernos en nuestra justicia. Como yo soy esto, yo soy el otro, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy santo, yo soy bueno, entonces en eso me muevo y en eso me creo y ahí sí he caído de la justicia de Dios. Porque Dios dice, la justicia es un regalo,
no es un intercambio con buenas obras, no. La justicia es un regalo, porque la justicia viene de Dios, no mía. Nuestra justicia, repito, no sirve. La justicia de Dios es la que sirve. Ahora algunos dirán, entonces no hay que hacer cosas buenas, no, tienes que hacerlo, pero bajo el principio de Dios, por obediencia, amor a Dios, no por hacerte al buenito. Porque antes hacíamos eso, ¿no? Nos hacíamos a los buenitos. A menos cuando estábamos en el mundo, estábamos muy metidos en la religión, porque todos hemos nacido en una religión, ¿no? La mayoría por lo menos, excepto Benji. Todos los demás hemos nacido en la religión, ¿no? Hemos nacido en las obras y demás cosas, de tal forma que hacíamos procesiones, peregrinaciones, bailábamos en el Gran Poder, bailábamos en Urucupiña, bailábamos en Oruro, por devoción supuestamente, ¿no? Como sacrificio, y entrábamos de rodillas ahí hasta que las rodillas, ¿saben? Como queriendo nosotros mostrar algo que podemos hacer por Dios. Pero al Dios no le conmueve ese tipo de cosas que nosotros queremos hacer, porque Dios dice, yo te lo he dado gratis, no tienes que hacer nada, no tienes que sacrificarte, no tienes que morir, no tienes que hacer eso, yo te lo he dado gratis, la justicia de Dios. Por eso la justicia es un don. Quiero que esté claro, perdonen que remache tanto, porque eso a veces lo tenemos medio confundido. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, les voy a leer la Reina Valera actualizada, donde nos da la extensión de la justicia, porque es interesante. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entre todas esas cosas nos está dando una clara iluminación respecto a lo que es la justicia. La justicia es eterna. No es hasta que te portes mal, no. La justicia es un regalo y ese regalo es eterno. La justicia que Dios te da es un regalo eterno. Por esas razones que cuando me porto mal, la mayoría dice, ¿no? O cuando peco, ahí está, ya el Señor está enojado. Al menos a los que les gusta perder su salvación, ya perdí mi salvación, ¿no? Ahora voy a ir a arrepentirme, voy a entregarme otra vez al Señor y otra vez recibo a Jesús, ya. Y luego vuelven a pecar y otra vez he vuelto a perder y todo, ¿no? Ya andamos así y es duro. Ahora, algunos no tal vez así al extremo, pero sí ya saben, ¿no? Pecas, no, ya el Señor debe estar enojado, ¿no? ¿Cuántos han pensado que el Señor se enoja? Todos, que lo hemos pensado en algún momento, ¿no? Y el enemigo viene y te dice, no sabes, no te acerques, te va a gritar, ¿no? Y tú le dices, sí, te va a gritar, no voy a ir, sí, ya no vayas, ¿no? Ya no te acerques, menos te acerques al pastor Gonzalo, porque él te va a gritar, ¿no? De parte del Señor te va a gritar. No te olvides que el pastor Gonzalo es malo, ¿no? Sí, es malo, ¿no? Yo le he visto a varios hermanos excomulgar, ¿no? ¿En serio, Sata? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? No volvemos, ¿no? ¿Por qué? Creemos una mentira, creemos que la justicia que Dios nos había regalado la hemos perdido. O peor, creemos que la justicia que nosotros hemos intentado hacer, nuestra propia justicia, la hemos arruinado porque no hemos podido cumplir lo que deseábamos hacer, lo que deseamos vivir. Por esa razón es que el Señor nos dice, nos está dando las luces. La justicia es un regalo y la justicia es eterna. No se acaba, no termina. La justicia es eterna, la justicia de Dios. Vamos a un pasaje más en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. Les voy a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, pero de Gómez se llama, es una versión interesante, donde dice, despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Esta versión dice, despertad a justicia. Otras versiones dicen, hagan obras justas, en otras palabras. Pero esta versión nos hace entender mejor cómo es que funciona esto. No es que por hacer las obras justas vamos a agradar a Dios, sino es porque despertamos y entendemos, recibimos la justicia de Dios.
Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le bendice, porque le creemos. Porque el Señor ha hecho toda una obra, ha hecho todo un movimiento, ha hecho toda la obra del Evangelio gloriosa para darnos su justicia. Y resulta que nosotros decimos, no, yo nomás me voy a portar bien, yo voy a hacer mi esfuerzo, ¿no? Y el Señor dice, ¿no? Jesús mismo dice, ve sus manos con huecos, dice, no. Solito quiere ganarse su justicia propia. Y eso es un error. El Señor ha venido a regalarte esa justicia. La justicia de Dios, la justicia que es pura. La justicia que hace que el Padre diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús en toda su vida fue justo. Su justicia fue completa, pura, inmaculada. Él hizo toda la obra, se cuidó en todos los aspectos, en todos los detalles, para hacer el cordero, el sacrificio perfecto, sin defecto. Porque si tuviera tenido un defecto, no hubiera resucitado. Si hubiera metido la pata, no hubiera resucitado. Por eso la resurrección es clave en la fe. Por eso la resurrección marca la diferencia entre una simple religión y lo que es el cristianismo de verdad. Porque cuando tú te das cuenta que Jesucristo no ha cometido nada, ha hecho todo perfecto, ha hecho el sacrificio perfecto, entonces Dios lo ha resucitado. Por eso ha resucitado principalmente, para traernos a nosotros paz. Porque si no hubiera resucitado, hubiera sido como cualquier otro de los demás dioses o deidades o profetas y demás, ¿no? Como Mahoma y todos los demás que están en una tumba. Pero nuestro Dios ha resucitado. Y con eso el Señor ha dicho, acepto su sacrificio. Él se ha cuidado, Él ha vivido una vida justa por nosotros, para que nosotros, que no podíamos y no podemos vivir una vida justa, recibamos su justicia. Por esa razón, en este momento, cuando Dios nos ve en Cristo, nos ve justos. Y algún día, pero he pecado, no acabo de sacarle la lengua al pastor, no, pero igual Dios te ve justo, Dios te ve. Pero tengo malos pensamientos, he mirado a esa hermanita, mira esto. Dios te dice, no te preocupes, yo te veo en Cristo. Cristo ha hecho la obra y te ve y nos ve justos. Por esa razón, eso nos cambia la vida. Pero como pensábamos que no es así, que nos tenemos que ganar nuestra justicia, andamos tristes, andamos malhumorados, andamos descarriados, andamos de subidas sin bajadas. Estamos felices, vamos a vivir, sí, estamos en el Espíritu, aleluya, gloria a Dios, estamos en oración, arabasaya, pero luego, cuando pecamos, ¡pum!, ¿no? Ya no queremos ir a hacerlo, no queremos hablar con el pastor, ya no queremos hacer nada, estamos mal. Así estamos porque no entendemos que el Señor nos ha dado su justicia como un regalo, y cuando despertamos a esa justicia, dice la palabra, ya no vamos a pecar de esa manera como antes pecábamos, porque ahora vamos a tener la fortaleza de Dios, la justicia de Dios nos fortalece, nos anima, nos mantiene. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Aguanta un punto más? ¿No? ¿No aguanta? Aunque no aguante, le vamos a dar, ¿ya? Segundo punto, convencidos. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo ha venido justamente para ayudarnos en esto. Porque no la cachamos el tema de la justicia, ¿no? Decir, no, en serio, no hay que hacer nada, ¿no? Porque a veces así me preguntan, ¿pero acaso, pastor, no hay que tener temor de Dios? Claro, pero primero tienes que recibir la gracia, recibir el amor, porque Dios no quiere que le sigas por temor, ¿no? O les gusta seguir a alguien por temor. No es bueno, no es bonito, ¿no? Porque si no voy a la congre, el pastor me va a pegar, ¿no? Me va a reñir, me va a gritar. Eso es venir por temor. O si no le sirvo al Señor, me va a caer un rey, me va a ir mal, ¿no? Si no diezmo, me va a ir mal. Si peco, me va a caer un rayo. No. Eso es una religión de temor. Es religiosidad, es ley. El Señor nos quiere dar su amor y el regalo de su justicia, y esa es otra relación, es distinto.
Yo siempre lo comparo, como también el apóstol Pablo compara esa relación de amor con la relación de matrimonio, ¿no? Por eso dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Hace esa comparación. Entonces yo no estoy en mi casa por miedo a la pastora, ¿no? Yo estoy en mi casa porque amo a la pastora. Y ella está conmigo casada porque me ama también. Por eso estamos en el matrimonio, por amor. Porque si estuviéramos en el matrimonio por temor, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí sería distinto. Por esas razones que el Señor nos da su amor, nos da su justicia, para que estemos en la fe por amor, para que vengamos con gozo, con alegría delante de Dios, pese a nuestras caídas, pese a nuestros revolcones, pese a todo lo que haya pasado, pero aquí el Señor y nos está esperando con los brazos abiertos con su amor. Pero hay muchas personas que siguen diciendo, ¿en serio que así nomás? Pero no hay que hacer nada, no hay que arrepentirse, pero claro que te vas a arrepentir, pero primero tienes que recibir su amor. No te vas a poder arrepentir sin amor. Por eso este pasaje, no vamos a ir al pasaje, vamos al Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De estas tres cosas viene a convencerte el Espíritu Santo. Pero hay que ver bien, ¿no? De pecado. Esta vez el Espíritu Santo te va a mostrar tus pecados, tus cochinadas, te va a sacar de tu corazón. No, el Espíritu Santo no viene a mostrarte todos tus pecados. El Espíritu Santo viene a convencerte de un pecado. De uno. Te está convenciendo, te está haciendo entender de que has pecado en uno. ¿En cuál? En el único pecado que te puede condenar al infierno. El único pecado que te puede condenar al infierno es no creer en el Señor Jesucristo. Le hemos enseñado muchas veces, y algunos si es que lo están escuchando por primera vez, es la verdad. Uno no se condena por robar, por matar, por esas cosas, no. Uno se condena al infierno por no creer, ¿no? Adán, ¿qué ha hecho? ¿Ha robado? ¿Ha matado? ¿Qué ha hecho Adán? ¿Cuál ha sido su pecado? Ha decidido creer a la serpiente antes que a Dios. Sencillo. No ha creído en el Padre, en lo que Dios le ha dicho, ha creído a la serpiente. La serpiente ha dicho, no van a morir. Dios sabe que el día que comas vas a ser como Dios. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Qué mala onda el Señor. Eso es lo que ha pasado. Sencillo, simple, puro. No había maldad, no había asesinatos, violación, no, nada de eso. Ni pensamientos impuros, nada. Por nada de eso no se condena. Se condena por dejar de creer en Dios, por no creer en Dios. Por esa razón el Espíritu Santo viene y nos convence en primer lugar. Vamos a ir primero el pecado y luego la justicia para entender, ¿ok? Dice, nos convence de pecado. El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado el único pecado del cual te viene a convencer el Espíritu Santo. Tiene que hacerte entender de que no crees. ¿Para qué? Para que te des cuenta y te arrepientas y creas en Él y seas salvo. Esa es la labor del Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio. Cuando nos han predicado el Evangelio, esa palabra ha venido, el Espíritu Santo agarró esa palabra y nos ha convencido de eso tan rápido que no nos hemos dado cuenta, pero solo nos hemos dado cuenta que hemos recibido a Jesús. Le hemos dicho, entra a mi vida, te entrego mi vida y todo, y hemos visto la gloria, hemos sentido la gloria de Dios. Muchos dicen, un gran peso se ha ido de encima, o me siento liviano. Conozco, el hermano que me ha predicado me decía, después de que me he ido de esa reunión, porque en esas épocas habían buses, me he subido al bus, estaba parado, pero estaba alucinando, dice, me sentía tan liviano, tan fresco, no había problemas, así. Estaba volando y he dicho, no has consumido nada. No, te prometo que nada, estaba feliz, pero... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había convencido de pecado y él había sido libre de ese pecado. Para eso viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
¿Sobre quiénes está la ira de Dios? No sobre los homosexuales, no sobre los blasfemos, no sobre ellos, refiriéndose a la ira eterna de perdición. Está sobre los que no creen, sobre los que no creen. El que cree ya ha sido perdonado, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué ira de Dios? Esa ira eterna, me refiero, a la perdición eterna. Ya, cuida, piense que, entonces el Señor acepta a los homosexuales. No, no acepta ningún pecado, pero ama al pecador el Señor. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo no es santo, ustedes saben, ¿no? En el mundo hay de todo. Dios ama, por eso ha enviado a su Hijo. Por lo tanto, sabemos que el que rehúsa creer es el que está condenado, no otra persona. Por eso sabemos que ese es el principal o el pecado clave. Uno más, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con esto ya lo tenemos todo claro. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado para que seamos salvos, ¿no? ¿Qué pecado? El no creer. Ese es el único pecado. Luego no pienses que el Espíritu Santo dice, sabes que eres también un blasfemo, eres también un ojo alegre, eres esto, eres lo otro. No, ese no es el Espíritu Santo, ese es Satanás, ¿no? Él es el que te dice, ¿no? Él es el que viene a condenar. El Espíritu Santo, ¿qué te viene a decir? ¿Qué te ha venido a convencer de pecado? Ahora, ¿de qué más te convence el Espíritu Santo? De justicia. Eso dice, ¿no es cierto? De pecado, de justicia y de juicio. De justicia. Vamos a ver, de justicia. Dice la palabra de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque el Señor Jesucristo le está diciendo, de justicia porque me voy al Padre y no me van a ver más. ¿Qué significa eso? Era sencillo. En ese momento cuando Jesús estaba en la tierra, los discípulos eran pecadores también. O sea, claro, se habían convertido, estaban siguiendo, pero metían la pata de vez en cuando. Y de vez en cuando le entraban a veces, no sé, ganas de matar gente, quemar gente. Así eran los discípulos, por si acaso. Hasta el final, cuando el Señor estaba partiendo, todavía estaban armados, ¿no? Había uno que ha agarrado un cuchillo y le ha volado una oreja a uno de los siervos de los que han venido. Entonces, no eran santos totalmente restaurados, se puede decir. Los discípulos eran como nosotros, ¿no? Pero algo sucedía y era la justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tal vez pasaba algo así, como por ejemplo, no sé, el Mateo estaba caminando por la calle y pasaba una hermosa samaritana, ¿no? Y Mateo, wow, ¿no? Soy discípulo, ¿no? Y se daba la vuelta y ahí estaba Jesús, ¿no? ¿Y saben la cara de Jesús en ese momento? Todos pensamos, ¿no? Jesús. ¿Cuál era la cara de Jesús? Tranquilo. Yo voy a cubrir eso. Así los miraba. En ningún momento la mirada de Jesús ha sido una mirada de condenación, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús no condenaba. Jesús no miraba feo, como a veces nosotros miramos, ¿no? Cuando los hermanos llegan tarde. O cuando la hermana entra con mini. O el hermano tatuado. No, Jesús miraba con amor, con justicia. Por eso dice ese pasaje, el Espíritu Santo ha venido a convencerte de pecado y de justicia
por cuanto voy al Padre y no me vas a ver más. Entonces, ¿quién te va a decir tranquilo, no hay problema? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te viene a convencer de justicia. Cuando tú pecas, cuando tú caes, el Espíritu Santo ahí se activa a animarte, a motivarte. Yo no lo creía hasta que lo experimenté. Estaba en un momento de caída, de pecado, y cuando iba delante de Dios, como todos, ¿no? Señor, soy una cucaracha, gusano de papa, chulupi asqueroso, Dios, pero recibe este pecador. Y el Señor, o el Espíritu Santo venía y me decía, tranquilo, no pasa nada. Yo nomás, como que no pasa nada, mira lo que he hecho, mira, me das con eso. Y el Señor, tranquilo, no pasa nada. Vamos, párate, vamos a... No lo podía creer porque mi mente de religioso, no, ese es el enemigo que quiere que siga pecando. Y el Señor me decía, no, tranquilo, levántate. El Señor nos ve con la justicia de Cristo. Nosotros a veces vamos a confesar nuestro pecado. Señor, te cuento que otra vez he caído, otra vez he pecado, otra vez. Y el Señor dice, wow, ¿en serio? No me digas, ¿no? Sabe el Señor. El confesar es ponerme de acuerdo con eso, decir, Señor, otra vez, pero quiero que me enseñes a ver cómo tú ves ese pecado. Ya no quiero ver así, ya no quiero caer en esto, quiero que me ayudes. Y entonces el Señor cambia nuestra mente y nuestro corazón, pero en ningún momento nos quita su justicia. Por eso es que el Señor, la justicia de Dios es un regalo, es eterno. Y el Señor no nos quita, sino que el Señor Jesús cuando se ha ido ha dicho, el Espíritu Santo les va a convencer de pecado, pero también les va a convencer de justicia. De esta forma, yo ya no voy a estar para animarte, pero el Espíritu Santo va a estar para animarte, para levantar tu vida cuando estés caído, cuando creas que no mereces justicia, cuando creas que no mereces perdón, cuando te sientas mal, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? No te va a condenar, sino te va a levantar, te va a fortalecer, te va a decir, vamos, vamos adelante, deja el pecado atrás, como Jesucristo te va a decir, vete, no peques más, pero vamos adelante, levántate, ponte firme. Esa es la justicia de Dios. Amén. Por eso es la coraza. Por eso es tan importante en nuestra vida, para la guerra espiritual, tener claro el tema de la justicia. Porque si no lo tenemos claro, vamos a caer siempre. Vamos a estar siempre caídos, siempre condenados, como a veces vivimos, ¿no? Condenados. No nos sentimos dignos, ya no quiero ir ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque a veces los ojos de los hermanos nos condenan. No es que miremos mal a algunos, otros miramos mal, pero otros no miramos mal, simplemente somos viscos, pero parece que estuviéramos condenándolos a los hermanos, ¿no? Porque a veces me está mirando la hermana, sí, seguramente debe reconocer mi pecado, porque así yo iba, cuando a veces servía junto a mis pastores, mi pastora, la pastora Silvia, ella a veces me miraba y su mirada me parecía penetrante, me está leyendo la mente, no, así, ¿no? Y pensaba que me estaba condenando, pero no, simplemente estaba mirándome, nada más. Cuando uno se condena, piensa eso de las personas. Por eso tienes que ser libre. La justicia de Dios es un regalo, recibe el regalo, ponte ese regalo, no hagas el ademán necesariamente, sino cree en ese regalo y vive ese regalo. Amén. Vamos al punto número 3, ahora sí, para finalizar. Es mi justicia, vamos a ver nuestra justicia. Filipenses capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pablo está diciendo, quiero ser hallado en Dios, pero no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Escuche bien, Pablo está aclarándonos, no quiero ser hallado en Dios por mi propia justicia según la ley. ¿Qué quiere decir? Decirle, Señor, he cumplido, he hecho esto, he hecho lo otro, he orado, he ayunado, he hecho todo lo que he predicado, he hecho todo. Y el Señor te va a decir,
gloria a Dios, no hay problema. Pero ¿me has creído? Porque Pablo está diciendo, sino que quiero ser hallado con la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te ha dado un regalo de justicia. Cuando no le crees o no crees lo que te estoy enseñando, difícilmente vas a experimentar esa justicia y difícilmente le vas a poder conocer. Vas a seguir conociendo ese Dios que te han informado, que te han vendido, que te lo han predicado, el Dios justo, severo, santo, ¿no? Que no te puedes acercar, que no le puedes mirar, el que te tiene que dar temor, el que tienes que temblar delante de él, el Dios del Antiguo Testamento, de la ley. Por eso dice la justicia que es por la ley. Cuando tú llegas a conocerle, vas a encontrarte con esta justicia de él. Y te vas a encontrar con la verdad de cómo es él realmente. Y vas a poder entender por qué razón cuando él estaba aquí en la tierra se iba a comer con los publicanos, con un pecador, ¿no? Imagínense que Jesús venga aquí a Cobija en este día y diga, "Ay, no me voy a meter con ninguna religión, ningún semar, me voy a ir a meter con esos del mundo, ¿no? Voy a ir a comer con esa gente del mundo, pecadora, no sé, qué hace malversa fondos, esos que hacen esas cosas, con esa gente se metió. En esa época. Está caminando, Zaqueo, vayan abajo, vaya a comer hoy día en tu casa. Y se autoinvitaba más, imagínense qué sinvergüenza, ¿no? Y Zaqueo del árbol, ya, a mí, sí, feliz ha ido, ha hecho el banquete y obviamente Zaqueo no era pues una persona cristiana, no era de la religión judía, o sea, creía, pero no era amigo de todos, tenía otro tipo de amistades que eran como él. Y de eso se ha llenado la alcena. Y entre ellos estaba Jesús, comiendo, disfrutando, compartiendo, riendo. Y, ¡oh!, ¿cómo va a reír? ¿Cómo va a hablar con esa gente? Estaba así. A ese Jesús vamos a reconocer cuando entendamos la justicia. Pero mientras no recibamos la justicia, vamos a ver con juicio y vamos a ser como los fariseos que decían, ¿cómo el Señor Jesús va a ir así? ¿No? ¿Cómo va a ir a predicar? ¿Cómo va a ir a hablar con esa? ¿Cómo va a comer con esa gente? ¿Cómo se va a meter con esa gente? ¿Cómo va a hablar con esa gente? Cuando le conocemos, lo conocemos a la luz de esta justicia. Por eso es importante encontrarnos con Él bajo esa justicia para poder conocerle y el poder de su resurrección. Conocerle a Él como persona y entender y conocer el poder de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser distinto, que he muerto en la cruz al igual que Él y ahora soy resucitado. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Cambia nuestra dimensión, somos otras personas. Hay un poder nuevo en la resurrección, no somos los de antes, ahora hemos sido transformados. En Isaías capítulo 54 versículo 14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Esta promesa es gloriosa. Isaías está hablando de su pueblo y está diciendo, con justicia serás adornada. La justicia de Dios va a venir a ti y te va a adornar. Y no solamente eso, sino dice, estarás lejos de opresión y lejos de temor. Lejos de opresión, ¿qué quiere decir? Lejos de enfermedad y lejos de temor. Ese es el poder de la resurrección. Cuando no recibimos y entendemos la justicia, no le vamos a poder conocer ni el poder de la resurrección. Ese es un gran problema que tenemos. Cuando no le conocemos, no le entendemos, difícilmente vemos el poder de la resurrección, porque seguimos teniendo opresión de enfermedades y demás, y de temor. Temores que se acercan a nuestra vida. Tenemos temor de muchas cosas todavía. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el poder de la
resurrección. Amén. El Señor nos ha dicho claramente que, o Pablo está hablando de parte de Dios y nos está diciendo, tenemos que ser hallados en Él, en su justicia, en la justicia que es por la fe. Entonces tengo que creer en esa justicia para poder estar en ese nivel y conocerle de esa forma, y no solamente Él, sino el poder de la resurrección. Eso es lo que trae la justicia, no es solamente una cosita. En Isaías capítulo 54, versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia viene de mí, dice Jehová. Escuche bien la promesa. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Quiénes forjan armas contra nosotros? Recuerde, pero no empiece, ay, sí, mi suegra, no. ¿Quiénes forjan armas contra nosotros? Nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, etc. En lo espiritual hay demonios que están forjando, están afilando, están haciendo cosas para poder ir en contra de nosotros. Pero aquí dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. De que van a hacer, van a planificar, van a organizar, pero no va a prosperar. Amén. No va a prosperar. ¿Por qué? Porque dice que su justicia, o la justicia que viene a ti, viene del Señor, de Jehová. Eso es lo que dice. Su justicia viene de mí, dice Jehová. Esa justicia que viene de Dios. Ahora, si tú quieres vivir con tu propia justicia, obviamente que las armas del enemigo van a prosperar. Pero cuando recibes la justicia de Dios, estás con esa coraza, ningún arma que forje el enemigo va a prosperar contra ti. Es una promesa gloriosa y fuerte. Por esa razón, quiero terminar esta noche con este libro de Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo otra vez. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a reinar en vida porque recibimos el regalo de la justicia. Amén. Es la razón por la cual el Señor quiere que no solamente tengas la verdad que es Cristo, esa relación con Dios, sino que le creas al recibir su justicia. Y tu corazón va a estar protegido, tu corazón va a estar guardado, tu vida va a estar protegida, porque no va a venir condenación. No va a venir ninguna condenación. Vas a estar libre, vas a estar protegido por Dios. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos ayude a recibir, a entender, pero más que todo a creer en la justicia de nuestro Dios. La justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu justicia, por tu verdad, por tu amor, porque tu amor nos ha traído, Señor. Tu amor nos ha llenado, tu amor nos ha bendecido. Gracias, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.